Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Claudia por la presentación. Muchísimas gracias también a todos por su puntual asistencia. Permítanme, comparto acá. Listo, yo creo que ahí están viendo todos la presentación, ¿cierto? Sí, sí, lo estamos mirando, Carlos. Vale, bueno, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy, pues, en nuestro módulo de reumatología, en nuestra tercera ponencia, hemos querido traer hacia ustedes el tema de artritis reumatoide. Esta es una visión general que he realizado con una investigación, una revisión de la literatura actual y pues básicamente el enfoque que se le ha dado a esta ponencia es un enfoque dirigido principalmente hacia los primeros niveles, hacia medicina general, teniendo en cuenta que es una patología reumatológica y que, como se van a dar cuenta mucho más adelante, es de suma importancia hacer una remisión oportuna y pronta hacia el especialista indicado, que en este caso es el médico internista y reumatólogo. Bueno, entonces este es el camino que vamos a recorrer. Vamos a hablar un poquito de la definición de la epidemiología tanto global como en nuestro país, factores de riesgo, fisiopatología, abordaje, un término que es muy importante, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, que es la ventana de oportunidad. Y finalmente vamos a hablar un poquito también del manejo y de unos mensajes clave que les va a servir para su práctica clínica y también si ustedes tienen familiares con esta patología para que los tengan muy en cuenta. Entonces, primero hablando de la definición, pues hay que tener muy claro que esta es una enfermedad autoinmune, esta es una enfermedad articular, periférica, que es inflamatoria y que es simétrica. Eso quiere decir que si normalmente estos pacientes, cuando vemos afectaciones en las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas de una mano, por ejemplo, generalmente tiende a ser simétrica, es decir, de las dos manos si se presenta de esa forma. ¿Qué es inflamatoria? Sí, porque hay que tener muy en cuenta y diferenciar el dolor de tipo inflamatorio del dolor de tipo mecánico. Cuando hablamos de dolor de tipo inflamatorio, es aquel dolor que es de predominio nocturno, que es un dolor que generalmente a las pacientes les genera despertares. Eso quiere decir que cuando estén dormidas el dolor les va a generar despertares y que es un dolor que se predomina en reposo. ¿Listo? Entonces esa es una gran diferenciación que nosotros debemos hacer desde el inicio, desde la definición. ¿Por qué? Porque uno de los diagnósticos diferenciales de esta patología es la osteoartrosis, que es una patología totalmente diferente, que es mecánica y que no tiene un compromiso autoinmune como tal. Es una enfermedad que es crónica, por lo cual es una enfermedad que hay que dejarlo claro también, no tiene cura. Sabemos de su fisiopatología, sabemos de su manejo, de su tratamiento, pero no tiene una cura, tiene un manejo y unos conceptos de remisión que más adelante los vamos a hablar, y que es una patología de etiología desconocida. A pesar de que sabemos cómo funciona, no sabemos qué la ocasiona, digamos, específicamente. Es importante que esta patología afecta a cartílagos y huesos y que cuando tenemos unos niveles de la enfermedad altos va a generar discapacidad. Sin embargo, es muy importante también recalcar que a pesar de que la afectación primaria, por decirlo de alguna manera, son las articulaciones, debe considerarse como un síndrome como tal. ¿Por qué? Porque también incluye manifestaciones extraarticulares. Algunas son, por ejemplo, los nódulos reumatoides, hay afectación pulmonar, que estos nódulos reumatoides no solamente se limitan hacia la parte de la piel y hacia la parte del panus de las articulaciones, sino que también pueden haber nódulos pulmonares, puede haber enfermedad pulmonar intersticial, puede haber vasculitis y puede haber otras comorbilidades sistémicas que son muchísimas de riesgo cardiovascular, afecta muchísimo a la parte oftalmológica y ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar entonces ahora de la epidemiología global. Este es un dato tomado de un metaanálisis basado en una revisión sistemática que se hizo de 1980 a 2019, en donde nos dicen que la prevalencia global estimada es del 0,46%. Está claro que afecta de 2 a 3 veces más mujeres que hombres y el pico de incidencia de esta enfermedad está en la sexta década. Sin embargo, eso no significa que solamente le vaya a dar a las pacientes que tengan 60 años o más, sino que también existen presentaciones tempranas y presentaciones tardías. Sin embargo, durante todos los análisis que tuve la oportunidad de revisar, este fue el pico de la incidencia de esta enfermedad. Hay una prevalencia en la raza blanca del 0,5 al 1%, que va muy acorde con la prevalencia global, pero hay un dato muy curioso que se encontró en los nativos americanos, es decir, los indígenas, por decirlo de alguna manera, pero son aquellos
aquellos nativos que se encontraban mucho antes pues, de la colonia pues, británica. Entonces, en ellos se ha encontrado que la prevalencia es del 5.3 al 6.8%. Si ustedes se dan cuenta, es una prevalencia mucho, mucho más aumentada y sobre todo se da en las tribus Pima y en las tribus Chippewa. Hay unas razones de prevalencia ajustadas para las mujeres de ascendencia hispana, que son pues, básicamente a las que les va a afectar en nuestro entorno, que es del 0.45, si son de ascendencia asiática es del 0.69 y si es afroamericana del 1.02. Sabemos, y de acuerdo a los datos que se han estudiado, que la prevalencia más alta en el mundo de esta enfermedad es Australia, con una prevalencia del 2%, y tenemos prevalencias supremamente bajas como es Sudáfrica, que es del 0.0026%, e incluso países como Nigeria, en donde encontramos ausencia total de la enfermedad. Cabe aclarar que a pesar de que estos datos se han realizado a partir de revisiones sistemáticas y metaanálisis, hay muchos datos epidemiológicos de muchos lugares del mundo donde no se sabe a ciencia cierta cuál es la prevalencia porque no hay estudios que nos lo indiquen. Sin embargo, esto es lo que actualmente se conoce sobre la epidemiología global. Respecto a la epidemiología en Colombia, este es un artículo en donde nos muestran la prevalencia de la artritis en nuestro país basado en la información del Ministerio de Salud. Este fue un estudio descriptivo de corte transversal entre 2012 y 2016. Fueron 248.995 pacientes en donde se encontró una prevalencia en aquellos adultos en aquellos pacientes pues, de mayores de 18 años del 0.52%. Si se dan cuenta, pues va muy, muy acorde a las cifras globales. Nuevamente, 80.7% están en mujeres y es una relación en este caso para este año era del 4.2 al 1, o sea, por cada hombre habían 4.2 mujeres afectadas por esta patología. El grupo etario también pacientes entre los 70 y los 74 años, con un mayor número de casos reportados en la capital, en Bogotá, con 64.121 y en Antioquia con 43.771. Sin embargo, es muy interesante que cuando se hizo el ajuste en este estudio de la cantidad de la población, pues, se encontró que la mayor prevalencia, pues, se encontraba en el departamento del Cesar, del 1.13%, en Casanare, del 0.96%, y Risaralda, del 0.93%. Lo que a nosotros respecta, como algunos saben, pues nuestro grupo de interés está ubicado al suroccidente colombiano, en el departamento de Nariño, específicamente en la ciudad de Pasto, y para nosotros tenemos una prevalencia del 0.69%. A pesar de que este es un estudio, como les dije, de corte transversal, tuve la oportunidad también de revisar esta información que nos la da la cuenta de alto costo, en donde, si ustedes se dan cuenta, anteriormente me voy a devolver, este estudio se realizó entre los años 2012 y 2016, pero entonces traté de buscar algo más actualizado y la cuenta de alto costo nos nombra estas cifras. Ellos lo que hacen es básicamente hacer una corte del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año actual. Eso quiere decir que estos son los datos que se reportaron para este periodo del 2020, ¿cierto? Que lo hicieron del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del año pasado 2020. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que ellos empezaron a hacer estas mediciones estadísticas a partir del 2016. Y si ustedes lo pueden ver acá en los círculos pequeños, esperando que se pueda ver, en el 2016 nos decían que había 68.240 pacientes con artritis reumatoide. En el 2017 esa cifra ascendió a los 72.400. En el 2018 tenemos 79.199 y en el 2019, que es la última cifra que tenemos hasta el momento, es de 81.386 pacientes. Eso quiere decir que en nuestro país hemos venido en una ascendencia de estos pacientes que se diagnostican con artritis reumatoide. Y miren que para la fecha del periodo inmediatamente anterior, se reportaron 4.766 casos nuevos. Eso quiere decir que esta cifra igual sigue en ascendencia. ¿Listo? La distribución de los casos de acuerdo a género, entonces encontramos en las mujeres 83.93% y en los hombres 16.07%, lo que nos indica una razón mujer-hombre de 5.22 a 1, ¿sí? 5.22 mujeres afectadas por artritis por cada hombre.
Lo mismo en cuanto a en la parte territorial, en Antioquia tienen 15.018 casos prevalentes, en Bogotá 22.872 y en el Valle del Cauca 5.018 pacientes. Igualmente, Nariño, pues lastimosamente no logré encontrar en esta cuenta de alto costo la cifra, pero generalmente estamos entre el sexto y séptimo lugar, ¿cierto? Tenemos una distribución por regímenes. Eso quiere decir que en nuestro país, para quienes no son de nuestro país, pues nosotros tenemos diferentes tipos de regímenes de salud, en donde el principal es el régimen contributivo, en donde es donde más se encuentran esos pacientes, con un 69.53%. Subsidiado, eso quiere decir aquellos pacientes o personas que tienen un sistema de salud que lo subsidia directamente el gobierno, con un 23.45%. Aquellos que están exentos o en el régimen especial, pues ya es una prevalencia un poquito más baja, y aquellos que no están afiliados sí es un porcentaje muy mínimo del 0.07%. El estado de la enfermedad, y esto es un dato interesantísimo, porque más adelante se van a dar cuenta que la patología de la artritis reumatoide no es solamente que el paciente tiene la artritis y ya, nosotros, como les dije, no tiene cura, pero esta enfermedad se puede tratar, y a nosotros nos va a llegar un paciente con una actividad baja, con una actividad intermedia o moderada o con una actividad alta. La idea es que con esta charla nos concienticemos, y aquellos que vamos a atender en el primer nivel logremos hacer un diagnóstico temprano, sobre todo en aquellos pacientes que están en una actividad baja o moderada, ¿cierto? Entonces, la cuenta de alto costo nos dice que estos pacientes, el 31.13% está en remisión, en actividad baja el 8.7%, en actividad moderada el 12.16% y en actividad alta el 3.12%. Eso quiere decir que realmente se están haciendo bien las cosas, que los reumatólogos están haciendo lo propio para tratar de controlar a estos pacientes y llevarlos al objetivo, que es la remisión clínica. Sin embargo, nos dicen que no se tienen datos en un 44.81%, que es algo que también se debe evaluar bastante, ¿cierto? Entonces, ya hablando un poquito ya más de la enfermedad, se sabe que esta enfermedad tiene unos factores de riesgo, y unos factores de riesgo que representan el 60% aquellos factores de riesgo genéticos y el 40% aquellos factores de riesgo que son ambientales, que ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito ahora de los factores de riesgo genéticos. Este es un artículo que salió en 1987, donde nos planteaban la hipótesis del epítopo compartido o el epítope compartido. ¿Y qué es eso del epítope compartido? Pues básicamente es, como nos lo explicaron muy bien en la primera charla, que si no la han revisado les recomiendo que vayan a YouTube después de esta charla para que lo entiendan muy bien, ya que no voy a especificar muy a fondo porque ya se trató este tema, pero básicamente es una secuencia genómica, ¿sí? Dentro del cromosoma 6, donde nosotros encontramos una región específica, que en este caso es la región DR del antígeno leucocitario humano, o el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿cierto? Nosotros aquí lo que nos planteaban en 1987, nos dijeron, parece ser que hay un epítope que se asocia directamente al desarrollo de genes que nos van a representar pues creo que alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, que este epítopo o que esta región del gen va a significar que aquellos pacientes que tengan este gen van a ser mucho más susceptibles a desarrollar la enfermedad de la artritis reumatoide que otros, ¿cierto? Entonces, básicamente desde 1987 se logró encontrar, y esto fue, digamos, un antes y un después para la enfermedad, porque se empezó a hablar desde allí de la susceptibilidad genética cuando ya se tenía algunos indicios, pero lo que hizo este estudio fue realmente confirmarlos. ¿Qué otros factores genéticos son importantes? Es la epigenética. ¿Y qué significa la epigenética? La epigenética son aquellas alteraciones que pueden haber por, digamos, agentes ambientales o agentes externos, o que tengan predisposición a los pacientes, y lo que hacen es modificar esas secuencias genómicas, sobre todo pues del ADN, y una de las más conocidas es la metilación del ADN. Este fue un estudio también en el 2013, donde nos mostraron la importancia de la epigenética dentro de la enfermedad, y cómo el hecho de metilar ciertas regiones del ADN implicaba que hubiera más susceptibilidad para desarrollar la enfermedad.
Hablando también de este tipo de factores epigenéticos y de la metilación del ADN, este estudio salió donde nos dice que la metilación del ADN medía o es una mediadora para la interacción entre fumar y el desarrollo de los péptidos anticitrulinados en la artritis reumatoide, que ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero que a grosso modo se encontró que aquellos pacientes que cuentan con el gen que va a generar más susceptibilidad al paciente y que a eso que usted le añada que ese paciente sea fumador, aumenta 20 veces el riesgo de que de que esta enfermedad se genere. Inclusive nos dice que hay cierto tipo de genes que tienden a metilar más que otros y que generan, pues, lógicamente, un proceso de la enfermedad un poco más agresivo. Esto es un poco contradictorio. No quise traerlo acá porque no es el fin de la charla, pero el fin del punto de esto es que un factor de riesgo supremamente importante y que debemos investigar y que debemos preguntar a nuestros pacientes es el hábito tabáquico, ¿sí? Nosotros debemos decirle al paciente, usted fuma, cuántos paquetes fuma, hacer el índice tabáquico y demás, y saber que hay estudios que soportan que el hecho de que un paciente fume lo predispone a desarrollar la artritis si es que ya no la ha desarrollado o hacer un proceso un poquito más agresivo que aquellos no fumadores. Y aquí lo encontramos. Esta es una gráfica que nos lo da este estudio en donde ellos midieron a los pacientes, midieron los odds ratio de desarrollar anticuerpos anticitrulinados, anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado en la artritis reumatoide, haciendo diferentes combinaciones de personas que fumaban y personas que nunca habían fumado. Si ustedes se dan cuenta, miren que el odds ratio ajustado es totalmente mucho más bajo que aquellos pacientes que nunca han sido fumadores de los que sí lo han sido. Entonces, como les digo, esto se basó en las investigaciones epidemiológicas para la artritis reumatoide en la corte EIRA y en la corte Malasia de la epidemiología Malasia, pues, de la investigación para la artritis reumatoide, que fue el MyEIRA. Entonces, estas dos cortes de los diferentes pacientes definitivamente nos mostraron algo que ya se venía, algo que se sospechaba desde mucho antes y que es el factor de riesgo de fumar. Algo muy interesante que encontré durante esta revisión es que hicieron este estudio. Este estudio fue tomar a las personas que fueron los primeros respondedores o los primeros rescatistas del desastre, de la tragedia del World Trade Center, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Ellos lo que querían hacer era averiguar si de pronto esta exposición a la gran cantidad de polvos y de humos de sílices y de todos estos factores que pueden generar algún tipo de enfermedad, si esto hacía que hubiera también una predisposición a que se pueda desarrollar artritis reumatoide. Y miren lo que encontraron. Obviamente era muy difícil encontrar a estos pacientes que estuvieron durante esa mañana pues trabajando y que estuvieron directamente expuestos hacia estos agentes, ¿cierto? Y encontraron este tipo de enfermedades autoinmunes. Miren que la artritis reumatoide representaba el 22% de los pacientes, es decir, estos pacientes sí tendían a desarrollar una enfermedad autoinmune. En este caso, la que más se tiende a desarrollar en este tipo de pacientes es la artritis reumatoide, seguido de algunas espondiloartropatías, seguida de las miopatías inflamatorias, del lupus eritematoso sistémico, de la escleroderma, síndrome de Sjögren y del síndrome antifosfolípido, como lo pueden ver acá. Entonces es muy importante que a partir de este estudio también se tiene como un factor de riesgo importante la exposición a sílices. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar ya un poquito más de la fisiopatología. Entonces, como les digo, hay factores de riesgo, lo que les dije desde el inicio, los factores de riesgo genéticos representan el 60% del riesgo. Entre ellos está la susceptibilidad a los genes, por ejemplo, el epítope compartido, que es el HLA-DRB1, que como les digo, no me voy a detener aquí explicando qué es, creo que ya lo mencionaron de una manera supremamente bien en la primera charla de inmunología, y también las modificaciones epigenéticas como es la metilación del ADN, ¿cierto? Y aquellos factores de riesgo que no son genéticos como fumar, la microbiota no solamente intestinal, sino la microbiota dental, más adelante les voy a comentar que el hecho de tener procesos odontológicos, de infecciones odontológicas, predispone a que haya antígenos citrulinados y que haya ese cambio del aminoácido de la arginina a la citrulina, que es muy, muy interesante. El sexo femenino, lógicamente,
A pesar de que se dice que está claro que es por los estrógenos y eso, hay algunos estudios que nos arrojan información un poco controversial o un poco, digamos, que se contradicen, pero se sabe y se tiene en cuenta como un factor de riesgo no genético. La dieta mediterránea y los factores étnicos, como se los mencioné en la epidemiología global, que tienen un importante peso durante esta fase de la enfermedad. Y vamos a hablar un poquito de las fases. Entonces tenemos una fase de susceptibilidad a la artritis reumatoide. Hay algunos estudios en donde nos dicen que el hecho de tener, por ejemplo, la susceptibilidad de los genes y la epigenética va a generar que los pacientes empiecen a desarrollar, digamos, este tipo de citrulinización y demás, desde inclusive hasta una década previa a presentar los síntomas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en la fase de susceptibilidad a la artritis reumatoide no van a existir síntomas ni signos de autoinmunidad. Miren, este es un esquema de una articulación donde podemos ver una cápsula articular, vemos el cartílago, vemos los huesos, vemos la membrana sinovial y vemos que generalmente esta es una articulación saludable, así es como nosotros tenemos nuestras articulaciones, ¿cierto? Cuando pasamos a una fase preclínica es donde va a iniciar la autoinmunidad. ¿Y qué pasa con esta autoinmunidad? Que hay modificaciones posttraduccionales como por ejemplo la citrulinización, que es un factor clave que ustedes deben tener en cuenta y que muchas veces se tiene esa creencia de que artritis reumatoide, primero que todo, se habla de criterios diagnósticos cuando criterios diagnósticos no existen, sino son criterios de clasificación y se tiende a decir que con factor reumatoide ya se hace el diagnóstico, cuando realmente no es así. Se tiene que entender la fisiopatología y de por qué uno pide anticuerpos contra el péptido cíclico citrullinado. Y es por eso, porque hay modificaciones posttraduccionales que han llevado a partir de estos factores de riesgo a que se llegue a este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la inmunotolerancia hacia algunos sitios de la mucosa y ustedes deben tener ya muy en cuenta el concepto de tolerancia inmunológica porque también se explicó en la primera charla. Es aquí donde se inicia la autoinmunidad y es donde podemos tener una autoinmunidad asintomática, pero que si nosotros medimos niveles de citoquinas y quimiosinas y sobre todo de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, vamos a encontrar alguna positividad, bien sea leve o lábil, pero la vamos a encontrar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dentro de esta fase preclínica también podemos iniciar con la formación de los autoanticuerpos, como lo son los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado o anti-CCP, que lo voy a denominar desde ahora para que sea más rápido, y el anticuerpo contra la inmunoglobulina G, que en este caso se denomina el factor reumatoideo. ¿Sí? Entonces, pues, en esta fase preclínica, como les digo, puede haber una autoinmunidad asintomática, pero también puede haber una autoinmunidad sintomática temprano. ¿Y por qué? Porque miren que pasamos de esta articulación saludable a esta articulación donde vemos que la membrana sinovial está un poco ensanchada, vemos que puede de células inmunológicas, sabemos que la íntima de la membrana sinovial es permeable, ¿sí? Que normalmente tiene en su estadio pues es permeable y que pueden infiltrarse por ahí células inmunitarias cuando ya hemos tenido, por ejemplo, este tipo de autoantígenos presentes en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, como lo dice la imagen, posible infiltración de células inmunológicas, pero usualmente están normales. ¿Qué pasa cuando pasamos de la fase preclínica a la fase temprana? En la fase temprana es lo famoso que se conoce como las artritis indiferenciadas. ¿Y por qué? Porque hay una propagación ya de la autoinmunidad y se amplía el perfil de los autoanticuerpos. Entonces, cuando estaba iniciado un proceso inflamatorio dentro de la membrana sinovial, aquí ya la infiltración de las células inmunes es amplio, es mucho más grande y se empieza a generar lo que se conoce como el paño sinovial, ¿sí? Que es toda esa membrana sinovial ensanchada, en donde hay un proceso inflamatorio, hiperplásica, donde nosotros vamos a darnos cuenta que hay reclutamientos inclusive de osteoclastos que nos van a empezar a generar deformaciones óseas en nuestros pacientes. Finalmente, ya tenemos la fase de una artritis reumatoidea establecida. Es una artritis reumatoidea que nosotros vamos a clasificar de acuerdo a los criterios de clasificación, en donde ya tenemos aparte de la infiltración de las células inmunes, tenemos hiperplasia importante de la capa de la íntima de la membrana sinovial y la formación del panus, con incluso erosiones óseas.
Entonces, una vez dicho todo la parte de las fases de la enfermedad, entonces es lo que yo les decía de nuevo, es como volverlo a nombrar de una manera un poco más práctica, ¿cierto? Si nuestro paciente tiene factores de riesgo y factores de susceptibilidad presentes, lo que va a generar es una citrulinización y una generación de nuevos epítopos. Acuérdense del epítope compartido. Miren que cuando se cambia de un aminoácido en nuestra secuencia genética de un aminoácido de arginina a citrulina a través de esos factores posttraduccionales, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una activación celular. Esta activación celular, el antígeno que se genera y que reconoce nuestra célula inmune como diferente, porque pasar de un aminoácido que estaba predispuesto a generar una proteína ya específica con un aminoácido de arginina, y que haya este cambio pues, de la arginina a la citrulina, nuestro cuerpo va a decir, ¿por qué pasó esto? ¿Esto qué va a pasar? Que este cambio tan pequeño del aminoácido nos va a generar otras proteínas. ¿Sí? Que son las proteínas o los péptidos citrulinados, que lo que hacen es generar una activación celular, como lo vuelvo y lo repito, y la célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se lo va a presentar a nuestras células del sistema inmunitario, ¿cierto? Como el macrófago, y empieza a haber una carga antigénica que nos va a generar una migración de este mismo. Una vez nosotros vemos aquí a la célula presentadora de antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad presentándole ese nuevo péptido citrulinado al linfocito T a través del receptor del linfocito T, ¿qué va a pasar? Que ese es un linfocito T naive y va a activar a un linfocito T maduro, por decirlo de alguna manera, y también este linfocito T va a activar a los linfocitos B, que como ustedes saben, pues son precursores de células plasmáticas, que lo que van a hacer es hacer un reclutamiento leucocitario y también hacer una respuesta inflamatoria. ¿A través de qué? Pues a través de la generación de autoanticuerpos como lo son los anti-CSP y el factor reumatoideo que va contra la inmunoglobulina G. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desencadena este proceso inflamatorio? Pues básicamente con nuestras células inmunes llamando factor de necrosis tumoral, interleucinas 1, 6 y 8, quimiosinas, se activa el RAN ligando, se activan la interleucina inclusive 17 y el interferón gamma, los linfocitos B generan autoanticuerpos contra la interleucina 6, y esto es importantísimo y quiero que tengan muy en cuenta esta célula. Esta célula se llama los sinoviocitos de tipo fibroblástico o los fibroblastos sinoviales. Estas células normalmente se encuentran dentro de nuestras articulaciones de una manera normal, ¿sí? Los sinoviocitos. Pero cuando hay este tipo de insulto, por llamarlo de alguna manera, pues en terminología médica, se tiende a generar los mismos sinoviocitos, pero que ya se los denomina sinoviocitos de tipo fibroblástico. ¿Y qué hacen estos sinoviocitos alterados de cierta u otra manera? Pues liberar metaloproteinasas de la matriz. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues es a degradar, a consumir proteínas que normalmente están en nuestra matriz, como la bimentina, bueno, se me fueron los nombres de las otras, pero bueno, básicamente prostaglandinas, leucotrienos, y también la activación del RANK ligando, ¿sí? Y el colágeno. Es el colágeno también una de las proteínas importantísimas que va a degradar las metaloproteinasas de la matriz. Finalmente, pues aquí nos menciona que puede haber un segundo hit, un segundo golpe o insulto de la enfermedad para que se vuelvan y se desencadenen este tipo de formaciones. ¿Sí? Porque como lo dije, todo esto que está pasando en estos momentos, que les mencioné en la gráfica A y en la gráfica B, puede haber pasado hasta 10 años antes de que se presenten síntomas de la enfermedad. Ya cuando vemos que, por ejemplo, hay una exposición a algún factor ambiental que yo se los mencioné anteriormente, es donde entonces ya hay destrucción del cartílago, destrucción del hueso y daño articular. Entonces, esto es como si ampliáramos esta imagen de la articulación, como si le hiciéramos un zoom, ¿cierto? Y es básicamente hablar de lo mismo, solamente que quiero que vean aquí la célula presentadora del antígeno presentándole el antígeno pues al linfocito T, después activando a los linfocitos T y los linfocitos B con el antígeno citrulinado, y que los linfocitos B empiezan a generar células plasmáticas que después nos van a generar anticuerpos contra este antígeno, pasando por la formación de inmunocomplejos
a través de los sinoviocitos de tipo fibroblástico que nos van a liberar metaloproteinasas de la matriz. Además, aparte de generar este tipo de autoanticuerpos, también se genera factor reumatoideo, y el factor reumatoideo, ya con nuestras células inmunes de macrófagos y demás, empiezan a hacer un reclutamiento de citoquinas y de quimiosinas proinflamatorias que, como les dije desde la parte inicial, inclusive tienden a llamar osteoclastos, que son las células pues, que degradan el hueso. Y esto es lo que nosotros, toda esta cantidad de moléculas que están interviniendo en este proceso inflamatorio, es cuando se notan en las articulaciones de nuestros pacientes, y es lo que se denomina el pano sinovial. La última presentación, esto es un zoom del anterior y este es un ultra zoom, por llamarlo de alguna manera, para que lo vean y para que quede bien clara esta fisiopatología. Lo mismo, tenemos la célula presentadora de antígeno presentándose a la célula TNAPE, también activando a la célula T a través de todos estos mediadores que hacen la diferenciación. Esta célula T hace reclutamiento de las células inmunes como los macrófagos, y esto genera pues también activación a los linfocitos B para que generen células plasmáticas con autoanticuerpos e inmunocomplejos que se forman a través tanto del anti-CCP como del factor reumatoideo, y que a través de cuando se generan ya estos inmunocomplejos, el complemento también se activa debido a que esto genera neovascularización, ¿no? Que es algo muy, muy importante, que es generar nuevos vasos dentro de nuestra membrana sinovial, y finalmente pues activando a lo que es a través de la liberación de metaloproteinasas de la matriz, activando los osteoclastos que van a generar degradación o destrucción ósea, los condrocitos que también van a generar finalmente destrucción de nuestro cartílago. Entonces, esperando que en esas diapositivas pues haya quedado un poco claro la fisiopatología, vamos a ver cómo nos llegan nuestros pacientes o cómo se nos pueden presentar nuestros pacientes. Miren, aquí tenemos una fotografía de unas manos de un paciente en un estadio temprano, donde podemos ver algunos signos de tumefacción, de generación del pano sinovial en el segundo y en el tercer dedo de la mano izquierda, al igual que en el primer dedo de la mano derecha. Nos muestran las flechas también algún tipo de hiperextensión que se pueden estar generando en esas articulaciones. Podemos ver acá también que ya hay un compromiso un poquito más grande en la imagen B, donde podemos ver también el pano sinovial en las metacarpofalángicas. Miren esta deformidad que se denomina deformidad en Z, porque si la viéramos en una vista no de anterior a posterior, sino de posterior a anterior, podríamos generar una letra Z, ¿no? Si somos bien, eh, no sé si lo quisiéramos pues esquematizar de esa manera, porque así se llaman, deformidades en Z. Y vemos también algunos signos de algunos interfalanges que se denominan los dedos en boutonniere o también en botonera, que lo que es básicamente es una hiperextensión de la metacarpo de la interfalange proximal y una flexión de la interfalange distal. Podemos ver aquí. Entonces, una flexión de la proximal y una hiperextensión de la distal, ¿sí? Más adelante les voy a comentar un poquito más para que lo vean mejor. Aquí ya tenemos una fase más tardía, donde hay un compromiso muy, muy claro de los metatarsos, también hay un compromiso de las articulaciones del tobillo de esta paciente, ¿cierto? Radiográficamente hay unos signos radiológicos. Estas son unas articulaciones del carpo normales, y esta ya es una radiografía de un paciente que esté comprometido con la artritis reumatoide. Miren estas áreas de osteopenia, ¿sí? Estas áreas donde nosotros podemos evidenciar, y si lo comparamos es clara la osteopenia que hay. También miramos las flechas amarillas, nos muestran pinzamiento o esa estrechez entre una articulación y otra, y también la formación, inclusive si somos un poco más detallistas, de la generación de erosiones óseas, ¿sí? Lo mismo podemos ver acá, pérdida de pinzamientos pues, de las articulaciones. Podemos ver también generación de panos e inflamación, y es una resonancia magnética cervical que a veces no es tan común, pero que sí las vemos, presentamos sobre todo esos pacientes que nos llegan con dolor de la columna cervical. Miren cómo está de claro ese pano sinovial en la articulación cervical, ¿sí?
Aquí podemos ver una característica extraarticular, que son los famosos nódulos reumatoideos, que son esos nódulos o esas proyecciones que podemos ver en las falanges de nuestros pacientes, que usualmente tienden a formar úlceras. Vamos a ver, estas son unas fotografías de algunos pacientes que se consiguen en la aplicación RheumApp del doctor Daniel Fernández, en donde nosotros podemos aquí también ver la fase temprana de la enfermedad, podemos ver algún tipo de sinovitis, que es la inflamación pues, de la membrana sinovial del tercer dedo de la mano izquierda, y acá lo podemos ver un poquito más representado del dedo del segundo, tercero y cuarto dedo de la mano derecha. Esta es una fase temprana, como lo repito. Miren acá que es un poquito más evidente. Tenemos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, compromiso. Aquí vemos unos dedos en botonera. Lo mismo acá, primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto dedo parece estar no comprometido. Fases tempranas. Fases tardías, la famosa desviación hacia cubital o desviación cubital. Miren, la paciente es normalmente como si pusiera las manos ahí, pero se le hace una desviación importante. También miramos unos dedos, unos signos de botonera y los signos de la deformación en Z de los primeros dedos. Este es una imagen donde se puede representar de una manera muy bonita y de una manera un poquito más clara lo que es la deformación en botonera o en boutonniere, que lo que les di, como les trataba de representar y esperando que pues, puedan ver mi cámara, es una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Cuál es una diferencia? Cuando existe una hiperextensión de la interfalángica proximal con una flexión de la interfalángica distal, ¿sí? Que eso es lo que se denomina también en cuello de cisne, que ya les voy a mostrar más adelante. Miren acá una fase un poquito más avanzada. Dedos en botonera, miren esa sinovitis que hay en el tercer dedo y que son básicamente muy reconocibles. Es aquí donde la idea es que nosotros podamos hacer un diagnóstico y podamos hacer una remisión oportuna de los pacientes cuando estén en esta fase de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con estos pacientes? Miren, es un compromiso articular bastante grande donde se evidencian del segundo al quinto dedo el pano sinovial, mírenlo por acá también en las interfalanges, miren esa desviación en Z de los primeros dedos, y acá es otra imagen donde se ve un poco más representativa, ¿cierto? También tenemos signos de las desviaciones en botonera, y realmente lo que queremos evitar es que el paciente nos llegue a nuestra primera consulta así. Queremos que lo ideal es que nosotros hagamos un diagnóstico temprano y podamos hacer una remisión temprana al reumatólogo para tratar de lograr la remisión. Lógicamente, hay algunos pacientes en los que es un poquito más difícil lograr la remisión cuando ya están totalmente comprometidos, como es el caso de esta paciente. Y esta imagen, que sí salió de la segunda, ¿sí? Que es mostrarles mejor cómo es la deformidad en cuello de cisne, ¿sí? Miren que es totalmente diferente, como les digo, una hiperextensión de la proximal con una flexión de la distal, para que también lo tengan en cuenta cuando se haga el examen semiológico. Bueno, entonces les decía, no hay criterios diagnósticos, generalmente para las enfermedades reumatológicas no hay criterios diagnósticos, pero sí de clasificación, y estos son los criterios de clasificación actuales que los tenemos hasta ahora del Colegio Americano de Reumatología del 2010. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Primero que todo, que hay una población a la cual nosotros vamos a dirigir esta clasificación, es decir, no a todas las personas vamos a hacerle esta clasificación. ¿Y a qué pacientes se la hacemos? Entonces, aquellos pacientes que al menos tengan compromisos de una articulación y con sinovitis, y que nosotros realmente definamos que no hay otra explicación diferente a un proceso inflamatorio de las articulaciones, ¿sí? Por lo menos una articulación comprometida con sinovitis o inflamación. ¿Y cuál es el otro criterio? Que aquellos pacientes, lo que les decía, ¿no? Que esta sinovitis no sea explicada por alguna otra enfermedad. Como les dije, hay varios diagnósticos diferenciales, pero que debemos tenerlo muy en cuenta. Si no se puede explicar de otra manera, entonces es a estos pacientes a los que les vamos a hacer estos criterios.
Entonces, los criterios de clasificación van a tener 4 ítems y un score o un resultado de 6 o mayor sobre 10 se necesita para clasificar a un paciente como que tiene artritis reumatoide definitiva. Entonces, el primero es el compromiso de las articulaciones. Si tiene compromiso de una articulación grande, ¿cuáles son las articulaciones grandes? Entonces, las articulaciones grandes son hombros, codos, cadera, rodillas y tobillos. Esas son las articulaciones grandes. Si tiene compromiso de una articulación grande, no le damos ningún punto. Si tiene compromiso entre 2 y 10 articulaciones grandes, le damos un punto. Si tiene compromiso de 1 o 3 articulaciones pequeñas, que son generalmente las articulaciones, ojo, las interfalángicas proximales, ¿sí? Porque las interfalángicas distales se respetan en esta enfermedad. Generalmente siempre son comprometidas las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las articulaciones de la muñeca y también las metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, ¿sí? Si tenemos compromiso entre 1 y 3, con o sin compromiso de una articulación grande, le damos 2 puntos. Si tenemos de 4 a 10 compromisos de articulaciones pequeñas con o sin compromiso de articulaciones grandes, le damos 3 puntos. Y si hay compromiso de más de 10 articulaciones, en donde al menos haya una articulación pequeña, le damos un puntaje de 5. Recuerden que para clasificarlos hay que tener 6 o más, 6 o más puntos. En cuanto a la serología, ¿sí? Es decir, los exámenes que nosotros pedimos, los laboratorios que pedimos para nuestros pacientes. Primero, si tienen un factor reumatoideo negativo y un anti-CCP negativo, 0 puntos. Si tienen un factor reumatoideo positivo, pero lábil o bajo, al igual que un anti-CCP bajo, positivo pero bajo, le vamos a dar 2 puntos. Y si tenemos un factor reumatoideo positivo alto o un anti-CCP alto, positivo alto, le vamos a dar 3 puntos. También vamos a medir reactantes de fase aguda, importantísimo, que es algo que al final lo diré, pero es algo que nosotros podemos enviar como médicos generales. Y por lo menos se debe hacer, pues, se debe tener al menos un laboratorio, ¿no? Para la clasificación y principalmente que sean laboratorios actuales. Entonces, si tenemos una proteína C reactiva normal y una velocidad de sedimentación globular normal, le vamos a dar 0 puntos. Y si tenemos una PCR y una BCG anormal, le damos un punto. Al final, vamos a medir la duración de los síntomas, es decir, si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, menor a 6 semanas o mayor o igual a 6 semanas, le vamos a dar un punto. Si nuestro paciente, después de haberle medido todo esto, nos da 6 o más, hacemos clasificamos como que este paciente tiene artritis reumatoide. Hay algo muy importante y es el concepto de ventana de oportunidad. Algunos lo utilizan mucho, sobre todo en el primer nivel y sobre todo nosotros que somos los general practitioners, o sea, los médicos generales a quienes van a llegar, a quienes nos van a llegar de primera mano pues estos pacientes, porque es muy difícil que un paciente vaya directamente a una consulta por reumatología a menos de que la haga particular o a menos de que esté en un nivel de actividad de la enfermedad bastante alto o bastante comprometido, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene síntomas es un paciente que se dirige hacia el médico general. El médico general puede tomar 2 vías. La primera vía, y que es la más común, es una evaluación. Pasan días hasta que el paciente va, autoriza en la EPS el AINES que le envió el médico general y pasan días hasta que haya un primer tratamiento, ¿cierto? Puede que haya un alivio, dependiendo de cómo lleguen nuestros pacientes, puede que haya un alivio de la sintomatología o puede que no, generalmente no lo hay, y pueden pasar hasta semanas o meses para que lo vea el reumatólogo, ¿sí? Para que haya una evaluación del reumatólogo, para que haya un fracaso terapéutico y se piense en otro tipo de enfermedad, porque hay que tener muy claro los criterios, la semiología, la fisiopatología de esta enfermedad para nosotros tomar la segunda vía que ya les voy a comentar. Entonces, después de estos días, semanas y meses de la evaluación del reumatólogo, también pueden pasar días o semanas hasta que haya un primer tratamiento. ¿Por qué? Porque si el médico general ni siquiera le pidió unos reactantes de fase aguda, ni siquiera le pidió un hemograma, pues entonces va a ser muy difícil también para el reumatólogo diagnosticar solamente de manera clínica, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros que salgan los médicos de IMIG, los médicos que asisten a estas charlas? Que hagan una evaluación, que hagan una muy buena evaluación, un muy buen examen físico, que entiendan y que digan, ah, sí, yo me acuerdo de esta patología que la vimos en IMIG, en donde se explicó, y hagamos una remisión, una interconsulta rápida
hacia el médico reumatólogo, porque generalmente si se hace, digamos, en un entorno hospitalario, se van a dar 5 minutos en el triage y se va, y el mismo día el reumatólogo que pasa la revista por las mañanas o en el horario en el que sea, lo va a evaluar, ¿sí? Y con los exámenes, con los paraclínicos, con el examen físico que haga el reumatólogo, van a pasar apenas algunos días o inclusive el mismo día ese paciente va a recibir el tratamiento, ¿sí? Entonces, esta es una ventana de oportunidad, esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, debemos tratar de hacer un diagnóstico temprano y sobre todo de ser unos muy buenos médicos generales con todo tipo de pacientes, ¿cierto? ¿Qué es importante que nosotros hagamos? Una vez nosotros hayamos clasificado a los pacientes, existen unos parámetros de clinimetría que hoy por hoy los podemos encontrar a la mano en nuestros celulares y que tienen este tipo de, nos van a informar el estado de actividad de la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, diferentes scores como el SDAI, el CDAI, el DAS y el DAS-28, que básicamente lo que hacen es primero hacer un conteo, todos hacen un conteo de articulaciones dolorosas, ¿sí? Son 28 articulaciones dolorosas en las que, pues si a nosotros nos toca hacerlas, miren que les voy a tratar pues de decir básicamente por qué son 28. Y es porque nosotros vamos a tocar, ¿sí? O a palpar las 5 articulaciones interfalángicas proximales, no las distales, porque las distales, como les digo, se respetan, no hay compromiso generalmente de ellas, las 5 interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, van 10 en una mano, las muñecas, ahí serían 11, si hacemos lo mismo en la otra mano, serían 22, vamos a hacer también en codos, 24, hombros 26 y rodillas 28, ¿sí? Nosotros hacemos esa medición de cuántas articulaciones son dolorosas con una palpación y cuántas articulaciones son tumefactas, ¿sí? También algo que se hace muchísimo, sobre todo cuando medimos el SDAI y el CDAI, es hacer una evaluación global del paciente. Entonces, el médico reumatólogo, el médico general le pregunta, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Sí? En el sentido de que usted es capaz de realizar sus actividades cotidianas sola o necesita de ayuda, necesita de apoyo, ve que la rigidez matinal es muy duradera, se demora más de una hora y le impide a usted llevar un día habitual normal. Entonces eso se mide de 0 a 10, pero hay algunos scores que le piden a usted de 0 a 100, pero simplemente usted va midiendo. Entre mejor esté, va a ser menor la valoración, ¿sí? Es decir, si una paciente puede realizar todas sus actividades cotidianas de manera normal, entonces vamos a ponerle 0. Ya si vemos mayor compromiso de la enfermedad en cuanto a su actividad, pues vamos aumentando este puntaje. El examinador también tiene que hacer una evaluación global y también hacen conteos de reactantes de fase aguda, como es el caso del SDAI, donde miden la proteína C reactiva. En el CDAI es lo mismo, pero no se pide reactantes de fase aguda. El DAS, que ha venido, pues sido reemplazado por el DAS-28, donde se hace el conteo de articulaciones tumefactas, el conteo de articulaciones dolorosas, y donde se piden reactantes de fase aguda, bien sea BSG o PCR. Y el Global Health, que es pues, lo que les explicaba del paciente, cómo lo ven ustedes de acuerdo a actividad, ¿sí? Entonces miren que generalmente lo que yo he visto en la práctica clínica es que se utiliza bastante el DAS-28 y el CDAI o el SDAI. Entonces esto es lo que les va a mostrar a ustedes de lo que les decía desde el inicio de la enfermedad y lo que nos decía la cuenta de alto costo, ¿se acuerdan? ¿Qué porcentaje de pacientes están en remisión? ¿Qué porcentaje de pacientes están con un nivel bajo de la enfermedad? ¿Qué porcentaje de pacientes están con una actividad moderada de la enfermedad o con una actividad alta? ¿Sí? Todo esto, cuando uno lo mide, y miren acá, les voy a mostrar una herramienta que la pueden descargar, que es muy fácil, se llama Reumap. Ustedes descargan esta aplicación, si es la primera vez que la usan, solamente les pido un registro con su correo electrónico y nada más. Ya después ya no les pide este registro y simplemente lo que ustedes van a hacer es dirigirse hacia esta parte donde dice calculadoras. Donde dice calculadoras le hacen clic o pues lo tocan ahí y se van hacia donde dice clinimetría, ¿sí? En la clinimetría, miren que a ustedes les va a salir artritis reumatoide. No hay solamente para artritis reumatoide, hay para lupus, para miopatías, etcétera, para espóndilo y demás, ¿sí? Entonces miren que ustedes le dan ahí en la clinimetría, revisan la artritis reumatoide y hacen la clinimetría que ustedes vean más pertinente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el DAS-28, lo que les digo, cuántas articulaciones dolorosas, cuántas articulaciones inflamadas
y la evaluación de salud general por parte del paciente. Y, importantísimo, poner nuestro valor de reactante de fase aguda, miren que bien sea PCR o BSG. Y aquí les va a arrojar el dato en donde ustedes van a ver si el paciente está en remisión, actividad baja, moderada o alta. Hay unos criterios en donde el Colegio Americano de Reumatología nos dicen cuáles son los criterios para nosotros evaluar la mejoría de este paciente, ¿sí? Entonces, principalmente, pues hay que tener en cuenta de que se usan para determinar la respuesta al tratamiento, ¿listo? Ese es el Improvement Criteria, en donde uno dice si uno ve una respuesta positiva o si uno ve una respuesta negativa. Entonces, la respuesta, digamos, se compara y qué es lo que nosotros vamos a ver entonces. Si hay mejoría de las articulaciones dolorosas o de las articulaciones inflamadas cuando hagamos el conteo respectivo. Y si hay mejoría respecto a los valores basales de 3 de las siguientes 5 variables. ¿Sí? Entonces, primero, de la evaluación global del paciente, la evaluación global del médico, la evaluación del dolor del paciente y la función física o la calidad de vida, que se lo puede medir con algunos scores, y también los niveles de los reactantes de fase aguda como la PCR o la BSG. Si nosotros encontramos que hay una mejoría del 20%, entonces vamos a determinar que es una CR20, que es lo mínimo requerido para que nosotros digamos que hay respuesta al tratamiento, ¿cierto? Entonces eso representa que hay una mejoría en el 20% de las articulaciones dolorosas, de las articulaciones tumefactas, y que al menos 3 de los 5 criterios que les acabé de decir se cumplen, ¿sí? También lo podemos hacer midiendo porcentajes del 50 al 70% respectivamente y se corresponden pues a la reducción de los parámetros o de las variables que les he presentado más arriba. Ahora sí, hablar un poquito de los DIMARCs. Ya esto es, digamos, entrar en el contexto del reumatólogo, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo ideal es que el manejo obviamente lo haga el reumatólogo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer, ¿sí? A estos pacientes, porque muchas veces nos van a llegar también pacientes que están en tratamiento, pero que han presentado algún tipo de eventos indeseados o que estén manteniéndose con niveles de la actividad todavía altos y no hay una mejoría. Entonces es importante saber cuáles son los DIMARCs. Y primero, ¿qué son los DIMARCs? Los DIMARCs son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, por sus siglas en inglés, en donde encontramos los siguientes grupos. Los DIMARCs sintéticos, en los cuales están los DIMARCs convencionales sintéticos, que se sabe del metrotexato, la sulfasalacina, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y aquellos en donde se sabe pues que van dirigidos, que es el dihidroorotato y perdón, la leflunomida, ¿sí? Ese es un nombre que está acá, pues es el nombre más del fármaco como tal, pero es generalmente la leflunomida. Tenemos también algunos DIMARs que están dirigidos, que son sintéticos, pero que van dirigidos y que generalmente son orales, como los inhibidores de la Janus quinasa, que es el baricitinib y el tofacitinib. Y ya tenemos que conocer también los DIMARs biológicos, que son aquellos, por ejemplo, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab y el infliximab. Algunos inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab y el sarilumab, el clazakizumab, el oloquizumab y el sirukumab. Algunos inhibidores del CD80 y del CD86, como el abantacept, inhibidores del CD20 como lo es el rituximab, y hablar un poquito también de los biosimilares que se los voy a mencionar un poquito más adelante. Esta es una actualización, ya vamos terminando. Esta es una actualización en la cual la EULAR, que es la Liga Europea del Reuma, nos da estas recomendaciones para manejar la artritis reumatoide tanto con DIMARCs sintéticos como biológicos. Entonces es importante que tengan muy en cuenta este algoritmo, ¿sí? Tenemos un diagnóstico clínico de artritis reumatoide, ¿sí? Con los criterios de clasificación que les mostré. Vamos a irnos por la derecha. ¿Hay contraindicación para el metrotexato? Es decir, estados donde haya embarazo o compromiso donde el metrotexato no se puede usar. Entonces vamos a iniciar leflunomida o sulfasalacina combinado con un glucocorticoide por periodos cortos. Si no hay contraindicación para el metrotexato, pues obviamente vamos a iniciar metrotexato como monoterapia. Eso está clarísimo, la evidencia lo dice, que el DIMAR de primera línea como monoterapia es el metrotexato.
Listo, lo combinamos con un glucocorticoide por periodo corto, entonces vamos a ver la mejoría. Si hay una mejoría en los próximos 3 meses y si se logra, digamos, el objetivo, que es la remisión a los 6 meses. Si se logra, entonces vamos a continuar y vamos a tratar de hacer un descalamiento de la dosis hasta que mantengamos una remisión sostenida. Pero ¿qué pasa si no hay mejoría? Si no hay mejoría, entonces debemos tener en cuenta factores pronósticos, digamos, factores de pronóstico malo, ¿sí? O pobre, en el cual nosotros vamos a ver, digamos, altos niveles de la enfermedad después de haberle realizado la clinimetría, si nosotros vemos que hay un daño articular evidente y que se ha fallado previamente a 2 o más DMARDs convencionales sintéticos, ¿sí? Si existen estos factores de mal pronóstico, entonces vamos a adicionar un DMARD biológico o un inhibidor de la llanosquinasa. Si estos factores de mal pronóstico están ausentes, entonces vamos a cambiar o añadir un segundo DMARD convencional sintético, que puede ser la leflunomida, la sulfasalacina solo, o podemos hacer ya una terapia combinada, que puede ser pues utilizar diferentes DMARDs y siempre tenganlo en cuenta con glucocorticoides. Entonces, si después de haber añadido el biológico o el inhibidor de la llanosquinasa, evaluamos si hay una mejoría en los 3 meses para conseguir el objetivo en 6 meses, si la hay, entonces continuamos y hacemos una reducción de la dosis periódica hasta mantener la remisión. Pero ¿qué pasa si no conseguimos esto? Entonces ya nos vamos hacia o bien cambiar el DIMAR biológico o el inhibidor de la llanosquinasa, pero que puede ser, o sea, diferentes o de la misma clase con el que se venía tratando este paciente. Lo ideal es que haya una mejoría y que hagamos la reducción de la dosis y que haya una remisión sostenida. Y si ya no lo hay, pues entonces hay que evaluarlo. Generalmente los reumatólogos lo que hacen es hacer junta médica con diferentes especialistas y evaluar qué puede estar pasando. Si hay algo que se conoce como la inmunogenicidad, que es que los pacientes generan autoanticuerpos contra los objetivos de estos fármacos y por eso es que no funcionan, entonces eso ya lo realiza el reumatólogo. Y hablar un poquito de cómo funciona eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan de la fisiopatología, que intenté explicárselas pues de la mejor manera, miren que aquí es donde actúan los inhibidores del CD80 y del CD86. Acá actúan, por ejemplo, cuando los sinoviocitos de tipo fibroelástico expresan a través del ranquele diferentes quimiosinas, entonces inhiben a través de la vía de la llanosquinasa y inhiben esta respuesta para que se evite esta proliferación inflamatoria. Hay inhibición del factor de necrosis tumoral que se ha expresado durante la fisiopatología e inhibidores de la interleucina 6. Y por último, aquí es donde actúa el anti-CD20 en la expresión de las células de los linfocitos B, como lo es el rituximab. Esto dudé mucho en traerlo o no traerlo porque ya es una cosa más de los reumatólogos, pero es un estudio donde se evaluó lo que está en gris, es aquellos pacientes que iniciaron metrotexato en monoterapia y que nunca antes habían utilizado el metrotexato. Y miren que lo que les digo, ¿no? A veces uno trata de llevar a estos pacientes a remisión, se midió en el porcentaje del ACR70, pero básicamente la idea de esta gráfica y por qué decidí traerlo es porque realmente se sabe que digamos, que se logra obtener una remisión mejor cuando los pacientes han utilizado metrotexato como monoterapia que aquellos pacientes que ya han utilizado, por ejemplo, un anti-TNF y que no han sido respondedores. Si ustedes se dan cuenta, es muy bajita la remisión en estos pacientes que han utilizado anti-TNF y no les ha funcionado que aquellos que han utilizado metrotexato como primera vez. Entonces, básicamente es eso. Y hablar un poquito ya para finalizar de algunos eventos adversos que pueden llegar a tener los DIMARS, como es el metrotexato, la sulfasalacina, la leflunomida. Pueden haber en metrotexato, pues, estomatitis, las aftas, por eso hay que hacer una vigilancia estrecha digamos, de la parte oral, hay que vigilar la hematología porque puede generar leucocitopenia, anemias, trombocitopenias y demás. Entonces, en aras de tiempo, aquí se los dejo para que pues lo puedan echar un vistazo. Mensajes clave, entonces, diferenciar
dolor inflamatorio de dolor mecánico, ¿sí? Ya lo dije anteriormente, un dolor inflamatorio, y vuelvo y lo repito, es un dolor que es de predominio nocturno, que se exacerba en el reposo, que genera despertares, y diferente al dolor mecánico, ¿cierto? Enfermedad que la artritis reumatoide es de enfermedad de predominio articular, pero que no es exclusivamente articular, que tiene compromisos extraarticulares y compromisos sistémicos, como lo vimos, que debemos evaluar los factores de riesgo, que debemos individualizar a nuestros pacientes y que debemos pedir BSG, PCR, debemos tratar de hacer un DAS28, que lo podemos hacer, como les dije, con una aplicación del teléfono celular, y créanme que remitir a un paciente con esos paraclínicos y con esta información que nosotros hayamos hecho va a ser mucho más beneficiosa tanto para el paciente como para el reumatólogo que lo atiende. Pronta y oportuna remisión a reumatología, y tener muy en cuenta la terapia Treat to Target, que es la terapia que les acabo de mostrar. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No puedo ver quiénes están conectados, pero espero que se hayan quedado hasta el final. Y pues nada, muchas gracias, y estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan en la medida de que el conocimiento me lo permita. Bueno, muchas gracias. Carlos, te agradecemos por la revisión del tema del día de hoy. En este momento, pues vamos a darle la palabra, o si tiene alguna apreciación, nuestro invitado especial del día de hoy, que es el doctor Tomás Caicedo, médico internista, reumatólogo, y actualmente pues es tutor de IMICOS. Bueno, hola, apreciado Carlos, un saludo muy especial, de igual manera a todos los presentes. Bueno, una magnífica presentación, la verdad, una revisión muy actualizada de los papers que se han venido publicando en los últimos meses y en los últimos años. Y segundo, que se ve todo lo que has ido conociendo en tu práctica al acompañarme en la consulta y en nuestro trabajo del diario a diario con este tipo de pacientes. Bueno, simplemente para adicionar, cuando tú tocabas el tema sobre la prevalencia de artritis reumatoide en Colombia, hoy en día ya se está empezando a estudiar y ya se empezó a hacer ese análisis sobre la mayor relación que hay de familiares en primer y segundo grado con artritis reumatoide en el resguardo de los MISAC que pertenecen a los guambianos. Ese es un tema supremamente interesante que ya se está viendo cómo familias enteras son portadores del gen y obviamente de la transmisión de la misma enfermedad. Otro tips que quisiera tocar es cuando tú hablaste sobre el tabaquismo, también recordarles a todos los colegas que están conectados que hoy en día vemos que aquellos pacientes fumadores tienen un mayor riesgo de hacer enfermedad pulmonar intersticial y que esto va sumando si es género masculino y si tiene anticuerpos anticitrulina positivos, la prevalencia es de más del 5% para que hagan compromiso sistémico con enfermedad pulmonar intersticial. Recordar también que existen unos factores de mal pronóstico, y cuando hablamos de factores de mal pronóstico hacemos referencia a una enfermedad rápidamente progresiva, no solo a un mayor daño articular, sino también a una mayor probabilidad de compromiso sistémico. Y esos factores son tener anticuerpos antinucleares positivos independientes del título, tener factor reumatoideo positivo y positivo fuerte, es decir, por arriba de 128 unidades, a lo mismo que anticuerpos anticitrulina también positivos en altos títulos. Esos tres parámetros de serología inmunológica ya hace que un paciente sea clasificado como mayor riesgo de enfermedad, no solo sistémica, sino también progresión del daño articular, como lo dije. Y la otra es que con el advenimiento de los criterios de clasificación de EULAR se define la artritis temprana y se considera aquella patología en donde las manifestaciones clínicas hasta que llega el reumatólogo o hasta que llegue el diagnóstico son con un tiempo de evolución menor a las 6 semanas. De ahí la importancia de los criterios de clasificación y de ahí la importancia de haberse establecido por parte del Ministerio de la Protección Social que la artritis reumatoide debe ser clasificada como una enfermedad crónica
y ya pues el advenimiento de la cuenta de alto costo y todo lo que tú explicaste al principio de tu presentación. Estos serían los tips que yo tendría que añadir a tu excelente presentación, y no sé si alguno de los colegas tendrá alguna inquietud o alguna pregunta que podamos discutir. Muchísimas gracias, doctor. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver. En este momento, no, pues en el chat no encontramos ninguna pregunta. Igual, sin embargo, recordamos que podemos utilizar el chat para hacer las preguntas correspondientes. Bueno, yo quisiera, mientras alguien se anima, tocar como a modo de discusión y conocer, Doc, su opinión. Durante la revisión de la literatura que realicé, ¿hay alguna terapia que la han mal nombrado o no lo sé? ¿Usted qué opina de una terapia móvil, que es que inician directamente de acuerdo a lo que usted hablaba de los factores de mal pronóstico? Hay algunos médicos reumatólogos que inician una triple terapia con metrotexato, sulfasalacina y de acuerdo a cómo se va presentando, digamos, la efectividad de estos medicamentos, ellos decían a cuál, digamos, el paciente tenía respuesta, ¿sí? Es decir, si tenía respuesta al inicio, entonces tenían respuesta al metrotexato; si se demoraban más de 8 semanas, entonces a la sulfasalacina y demás. No sé qué opina respecto a eso. La triple terapia es lo que se conoce también como el esquema COBRA, que es utilizar 3 drogas modificadoras de la enfermedad o fármacos y dosis de corticoides en altísimas dosis. Yo, la verdad, son muy pocos los pacientes que los tengo con terapia COBRA. Básicamente en aquellos pacientes que pertenecen al régimen subsidiado y que les es muy difícil llegar a una terapia biológica de forma temprana. Forma temprana es que haya fallado a primera línea, que haya tenido pobre respuesta a doble modulación o a la combinación de dos DMARDs. Ahí la indicación y las guías dicen llévelo y es candidato a terapia biológica. En ese tipo de pacientes yo prefiero adicionar una tercera molécula, que de pronto de las moléculas que no se nombraron en esta presentación es la primera, la azatioprina. Y hoy en día estoy utilizando muchísimo la ciclosporina y la verdad que la respuesta ha sido fantástica en aquellos pacientes que están con metrotexato en dosis altas, y una dosis alta en mi experiencia son 20 miligramos semanal, más leflunomida, más 100 miligramos de ciclosporina, y tan solo requieren 5 miligramos de corticoide o prednisolona, tan solo como terapia de mantenimiento. La respuesta ha sido muy buena. Esa es la terapia triple o la terapia COBRA que yo prácticamente estoy utilizando. El resto de pacientes sí, definitivamente, si hay criterios de mal pronóstico, si tiene marcadores inmunológicos como criterio de mal pronóstico, clínicamente tiene una enfermedad secuelada y un compromiso de la calidad de vida, sí, yo los llevo rápidamente a una terapia biológica, y dentro de la terapia biológica inicio con un anti-TNF. ¿Cuándo dejo, por ejemplo, los inhibidores de la interleuquina 6? Cuando hay compromiso pulmonar intersticial. Las publicaciones lo avalan, los expertos lo han dado a conocer y la experiencia ha sido muy buena. Enfermedad pulmonar intersticial que falla directamente a un anti-TNF, va directamente a un IL-6. Cuando utilizo, por ejemplo, los anti-CD20 como el rituximab, generalmente en aquellos pacientes que han perdido una adherencia farmacológica a terapia biológica o que han perdido una falla terapéutica a IL-6, doy anti-CD20 más que todo como terapia de rescate. Eso es lo que podemos comentar o discutir con respecto a la pregunta que tú haces. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nadie se animó, entonces significa que quedó muy claro, espero. Y pues nada, Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por tener claro todos los conceptos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, en este momento pues ya finalizamos la revisión del tema del día de hoy. Volvemos a agradecerle al doctor Tomás por su asistencia, a Carlos por la revisión de tema, y queremos invitarlos pues digamos a nuestro club de revista que vendrá próximamente, al igual que nuestra próxima revisión de tema en reumatología, que será lupus,
Entonces, vamos a dejar toda nuestra información en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como IMIC, Raya al Piso o UCC Pasto.